Hola señores, estamos aquí nuevamente con un videito para el canal. Me estaba fallando este Benjamín y no quería dar el clic, no quiere dar el clic para encender la bombilla. Entonces vamos a desarmarlo y miremos qué pasa, qué tiene. O de pronto sea solamente falta de limpieza, igual vamos a ver qué tiene por dentro, ¿no? Ya si no lo podemos arreglar, pues vamos a ver qué tiene por dentro. Para esto necesitamos quitar estos pines. Como pueden darse cuenta, tiene un hundido ahí. Les vamos a quitarle esos hundiditos y vamos a desarmarlo. Sí, esos hundiditos se los puede sacar con un desarmador. En este caso yo los estoy sacando con un tornillo, porque este tornillo tiene punta y se presta, ¿sí? Una vez los levanten, ¿sí? Pues le dan la rosca y sale. ¿Listo? Y también un desarmador de estrella, porque aquí tiene un tornillo y es de estrella y necesitamos pues sacarlo para poderlo desarmar, ¿no? Una vez saquen el tornillo, aquí está el tornillo. Tenemos que desarmar la parte del tornillo hacia arriba para que no se vaya a desarmar, de pronto algo suceda, ¿no? Entonces podemos ver que en este lado simplemente está esta lata, que es de aluminio. Sí, es de aluminio y no tiene, pues diría yo que no tiene nada, ¿sí? Y acá está el otro lado, que es donde está la cadenita, ¿sí? Que hace el movimiento, ¿sí? De prendido y apagado. Entonces vamos a ver si podemos hacerle algo de limpieza y tal vez así ya empiece a funcionar, ¿sí? Como pueden ver, salió el resorte que hace el movimiento, salió la cadenita, ¿sí? Y tiene un engrane, ¿no? Entonces ese engrane es el que tenemos que ver si lo podemos limpiar. Queda como más fácil para poderlo limpiar. Viéndolo bien, pues parece que no se puede desarmar, pero si alguien lo puso ahí, quiere decir que sí se puede desarmar. Ah, sí, véanlo, aquí está. Este es el engrane, ¿sí? Como pueden ver, este engrane es el que hace que gire y cambie, apagado, prendido, ¿listo? Ahí sale el engrane y podemos sacar estas dos laticas, ¿sí? Una vez las desarmen tienen que darse cuenta bien cómo lo armaron, ¿sí? Miren, tienen una latica que va primero y la otra que va de segunda, ¿listo? Entonces vamos a limpiar todo esto porque está como negrito y tiene como carbón, ¿sí? Vamos a limpiarlo y una vez esté limpio procedemos a armarlo y vamos a ver si nos funciona, ¿listo? Entonces vamos a limpiarlo. Bueno señores, entonces como primera medida, pues con un trapito limpien yo creo que esto es bronce, ¿sí? Esto es bronce. Entonces lo limpian, le quitan, bueno, el polvo, lo que tenga, y después proceden a lijarlo. Como pueden observar, aquí hay esta latica y esta latica de aquí sí es de cobre, ¿sí? Hay esta que sí es de cobre y la otra que es de bronce, ¿listo? Entonces esta de cobre aquí en la punta donde hace el contacto está como negrita, entonces ahí hay que pegarle una lijadita
para que el carbón que se acumula ahí se quite y haga bien el contacto y nuestra bombilla pueda prender. Listo, caballeros, entonces simplemente límpielan y luego se procede a armar. Hasta ahí está, diríamos que está limpio, ¿no? No se olviden de las piecitas, porque de dónde van y cómo las sacaron, porque si no luego vamos a tener un lío cuando lo vayamos a armar. Listo, entonces primero yo creo, pues como les digo, yo no había hecho esta vaina nunca, entonces estaba ensayando a ver si podía arreglarlo, ya que yo sí los ocupo. Sí, entonces esta latica va por aquí y va aquí. Listo, o sea que hasta ahí vamos bien, caballeros. Luego creo que iba esta junto con esta, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que primero va esta y de primera va esta, ¿sí? Entonces cogemos aquí en nuestro Benjamín, así en nuestra pieza principal, digámoslo así, y metemos la primera pieza, que es esta, ¿sí? Tienen que ir encajándolas bien y sin que se vaya a partir o a dañar. Listo, una vez llegue hasta ahí, tienen que meter la segunda estica, que tiene como 3 aleticas, y bueno, y la meten hasta ahí. Una vez la tengan ahí, ya va este, ¿sí? Estico es plástico, entonces estico casi no va a tener inconvenientes, pero igual lo pueden limpiar, porque como es plástico no se desgasta. Listo. Entonces tienen que buscar la forma correcta de hacerlo encajar, ¿sí? Porque si no, no va a encajar, y si no encaja no va a funcionar. Entonces hágalo encajar bien, porque si no funciona. Entonces parece que no nos quiere entrar, entonces pongámoslo armado. Listo, tal vez así sí funcione. Entonces miren, esta piecita junto con esta deben encajar. Listo, entonces ahí es donde tienen que ver cómo es que va. Si va así, si va así, encajarla, ¿sí? Entonces al parecer aquí encaja así. Ahí está, metida, puesta, una sí, una no, una sí, una no. Así da la vuelta y hace la función de prendido y apagado. ¿Listo? Entonces aquí procedemos a encajarla ahora sí completa, y hasta ahí podemos decir que está armada. ¿Listo? Hasta ahí está armada. Ahora sí, metamos el resorte, ¿sí? No, el resorte no. Primero va esta latica. Sí, ya les había comentado, esta latica. Esta latica entra aquí. Esta latica entra así y queda por acá la cadenita. Listo, ahí. Y ahora sí va el resorte. Sí, el resorte va así, por aquí, así va el resorte. Voy a sacarlo nuevamente. Esta latica, este alambrecito, el más largo, si lo pueden observar, este alambrecito tiene que golpear en la parte de arriba, aquí, ¿verdad? Si lo ven aquí, para que haga el resorteo, ¿sí? Hacia la parte de arriba. Entonces lo meten ahí, lo ponen junto ahí y le dan una media fuercita para que encaje en la ranura, en esta ranura, ¿sí? El
el alambrecito del resorte y puedan hacer el movimiento, ¿sí? Ahí ya hace el movimiento, ¿sí? Como pueden ver, ahí el movimiento ya lo hace y hace el clic. Listo, mírenlo. Ahí está bien haciendo el movimiento. Y encima lleva estas dos arandelitas de resorte que hacen que, si las ven, que esto no se salga. Entonces apriete y no se salga el resorte. Es como un pincito para que no se salga el resorte. ¿Listo? Ahí lo sostiene y lo mantiene fijo. ¿Listo? Y ahora sí, prácticamente está listo, está limpio. Y vamos a ver si nos funciona. Entonces lo vamos a armar. ¿Sí? Ponen todo tal cual como va. Todo tal cual como va, como funciona. ¿Sí? Y lo arman de la forma más cuidadosa que puedan para que no se nos desarme. ¿Listo? Entonces ponen esta piecita. Si gustan la pueden armar toda directamente acá y simplemente tapar. O si no, pues como ustedes gusten. Igual a lo que lo desarmen se han de dar cuenta de cómo lo armaron y cómo lo desarmaron. ¿Listo? Tapan. ¿Sí? Lo tapan. Ponen el tornillo. Bueno, tienen que ponerlo en el lado que va, ¿no? Porque el otro lado está tapado. Entonces lo voltean. Ponen ahí. Y lo aseguran. Listo. Asegurado. Y ahí está armado nuestro Benjamín. Como resulta y pasa que yo creí que este aparatico ya estaba dañado, yo no sabía cómo se armaba ni cómo ni siquiera sabía si funcionaba, si se podía arreglar, porque yo lo saqué y compré uno nuevo, ¿sí? Compré uno nuevo y este es el que tengo funcionando. Entonces pues me causó curiosidad ver cómo funciona, ¿no? Ver qué tiene por dentro. Y entonces así vamos a ver qué tal. ¿Listo? Entonces aquí ya devuelven las paticas que desdoblaron y todo. Vuelven y lo arman, ¿sí? Le dan la rosca, todo hasta donde va. Lo apretan bien, bien apretado hasta donde llega. Y se tienen que dar cuenta en dónde queda el pincito, o sea, el huequito para poder pinar. Porque si no pinan cuando lo pongan, se va a dañar. ¿Listo? Entonces ahí está el pincito. Y ahí ustedes proceden a bajar con el mismo desarmador el huequito. ¿Sí? Ahí debe quedar pinado ya. ¿Sí? Entonces ahí simplemente le hacen una fuercita para que quede pinado. O sea, con el pin. Y no se le salga, quede duro. ¿Listo? Y ahora sí vamos a ensayarlo a ver si nuestro Benjamín se pudo resucitar y puede seguir funcionando. Y si llegado el caso no funciona, pues entonces les toca comprarse otro tan sencillo. Entonces vamos a ver si nos funciona. Bueno, aquí estamos en nuestra boquilla y vamos a ensayar nuestro Benjamín. Entonces ponemos la bombilla aquí, ponen bien y ponen el Benjamín en la energía. ¿Sí? Pues ahí parece que está apagado, ¿no? Pero pues vamos a ver si funciona. Uy, sí funciona, o sea que nos podemos ahorrar la platica para comprarnos otro Benjamín. ¿Sí? Como pueden ver, prende y apaga. O prende y apaga. O apaga y prende. ¿Listo? Entonces esta es la reparación. Esta es la reparación de un Benjamín. ¿Sí? Sí funciona. O sea que sí podemos repararlo y es muy sencillo. Solamente hay que tener lija, lijar los contactos y volver y armarlo y queda funcionando. Ya saben que si les gustó el video pueden dar like, suscribirse, comentar, activar la campanita para las notificaciones y ya estaremos subiendo nuevo contenido más adelante. Nos vemos. Bueno, veamos si esto funciona. Esta vaina no funciona, maldita sea. Bueno, ya habrá material para hacer un video desarmando esa cosa.